Hola, soy Numael González y les doy la bienvenida a Tenjo con Numa Podcast, un espacio para escuchar las historias, las voces y las experiencias de nuestra gente. Aquí conversaremos con quienes viven, trabajan y construyen día a día nuestro municipio. Gracias por acompañarnos. Comencemos este recorrido por Tenjo. Un cordial saludo, bienvenidos a este nuevo episodio de Tenjo con Numa Podcast. Este es un espacio de construcción, de historia, de hablar frescos con amigos y estoy muy complacido de hoy hablar de algo muy interesante para nuestro municipio y que, como les había anunciado, es poco lo que se toca. Nuestra historia no se hace solamente en las calles, se hace también a través de nuestro patrimonio. Y para eso quise invitar a un amigo, a un conocido de toda la vida de todos, una persona que ha venido trabajando por la cultura, por el patrimonio y también es un apasionado por la bicicleta. Bienvenido, José Luis, a este episodio de Tenjo con Numa Podcast. Hola Numael, buenos días, muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar en este nuevo espacio que cuenta historias de Tenjo y de nuestro quehacer en el municipio. Qué chévere que me dé la oportunidad. No, de verdad, José Luis, pues he venido hablando con varios amigos, he venido haciendo pues estos episodios de este podcast porque hay que hablar de nuestra historia. Nosotros pues tenemos un arraigo por nuestro Tenjo. Usted que ha sido una persona que ha estado en lo público, ha estado muy cercano a lo público, yo quiero pues que nos hable un poco de su historia en Tenjo, más usted que pues ha estado muy cercano aquí porque su mamá fue alcaldesa, porque usted estudió dentro del municipio, ha trabajado en pro de la cultura. Yo quiero que pues primero pues se presente y nos cuente un poco de su historia entera. Bueno, muchas gracias Numael. Bueno, para las personas que no me conocen, soy José Luis Alabarrieta, como usted lo dice, soy tenjano. He vivido toda mi vida aquí en este hermoso municipio. Tuve la oportunidad de estudiar acá en uno de los primeros colegios privados que hubo en el municipio, que fue el Colegio Cardenal de las profesoras Yaso. Ahí estudiamos juntos con mucha gente aquí del municipio. He trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, puntualmente en el sector de la cultura y el patrimonio. Pues digamos que mi profesión se ha desarrollado en el sector educativo. Hace muchos años que tuve la oportunidad de trabajar con la fundación del Banco Santander y Universia, desarrollando procesos de formación para formadores. También trabajé con una empresa en proyectos de infraestructura educativa para universidades, colegios en todo el país. Y tuve la oportunidad de llegar hace como unos 12 años al sector cultural del municipio, cuando digamos que eran otras dinámicas, existía la Casa de la Cultura, donde hoy en día es el Consejo Municipal. Y ahí estuve trabajando durante 6 años más o menos y me he desarrollado en el sector cultural como formador, como gestor cultural. He sido parte del Consejo de Cultura, actualmente soy consejero de Cultura, representante de las ONGs y también fui miembro de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Cultura y Turismo como representante del Consejo y actualmente estoy en el Consejo Territorial de Planeación como representante del sector cultural, que es un sector que le puede aportar mucho al desarrollo del beneficio de nuestra comunidad tenjana. ¿Qué recuerda usted de ese Tenjo de su infancia? Hablábamos de, por ejemplo, el Colegio Cardenal Luque, que precisamente también Janet, nuestra anterior invitada, habló mucho sobre la incidencia que tuvo este colegio, pues casi para todos los tenjanos. Pero ¿qué más recuerda usted de ese Tenjo de su niñez? Bueno, hay algo que a mí me da alegría y nostalgia al mismo tiempo recordar del Tenjo de nuestra niñez, que era un Tenjo más rural. Sigue siendo un Tenjo rural, pero la ruralidad, vivíamos más con la ruralidad. Okay. De pronto en ese entonces no estaba tan urbanizado, digámoslo así, entonces ese contacto con la naturaleza, con la montaña, nuestra niñez fue muy marcada. Yo recuerdo, por ejemplo, ir a donde la señorita Elvira, que nosotros cariñosamente le decíamos Titis, la hermana de Alfonso Zapata. Sí.
ella era como una tía para nosotros, entonces íbamos ahí cerca al colegio departamental, Sí. pero eso era lejos, ¿sí me entiendes? No, salir del Rompoint hacia el colegio departamental era como un paseo. Era un desplazamiento siempre largo para esa época. Para esa época, entonces, tener contacto con los animales que ella tenía, ordeñar las vacas, que hacían el arequipe, y como tener ese contacto de niño siempre, como que uno añora mucho eso. Todavía existe, pero pues sí, las dinámicas hoy en día en el municipio han cambiado. Contamos con una zona industrial, se ha urbanizado mucho más, entonces, sí, uno extraña un poco ese Tenjo rural campesino que existía hace muchos años. Hablemos también de valores y tradiciones que de pronto usted tiene como referencia de su niñez. Pues realmente Tenjo, yo creo que los tenjanos, al crecer en un municipio donde todos nos conocíamos con todos, no sé, el valor de la palabra y de la amistad de pronto era un poco más valorada. Hoy en día sentimos que en Tenjo caminamos por algunos lugares donde no conocemos mucho de la gente que transita hoy en día en estas dinámicas. Mi mamá, como usted nombraba, ella trabajó como alcaldesa también, y de ella he recibido esos valores de, sobre todo, el trabajo hacia la comunidad, el trabajo comunitario, y tengo esos recuerdos de niño, en esa época que se administraba diferente, que la participación de la comunidad campesina y de las juntas era mucho más activa. Era más activa, sí, señor. Hoy en día seguramente se hacen reuniones, las alcaldías, las administraciones, con el campesinado, con algunos sectores, el sector industrial, los jóvenes, tienen mucha participación. De pronto porque había menos concentración de pueblos, o sea, había menos gente dentro del municipio. Y se conocían entre todos, pero sí recuerdo que de la comunidad rural había más participación y constantemente se estaban haciendo reuniones en las veredas para tratar temas que no eran tan formales, sino se trataban, se hacían unos diagnósticos y se tomaban decisiones de esa manera. Estamos hablando de 7.000 habitantes hace 40, 35 años. Nosotros ya tenemos 45 años. Somos contemporáneos con José, no nos llevamos sino unos poquitos días. Unos pocos días. Entonces sí recuerdo que esa participación era mucho más activa, sobre todo el sector rural. Okay. Seguramente hoy en día sea, pero tengo ese recuerdo que la participación incluso en el consejo, veamos gente como una representación más dinámica. Entonces un señor campesino estaba en el consejo, sí, que tenía unos conocimientos de su territorio, un señor también médico, otro señor que entonces representaba, digamos, más el tema de un gremio, y yo recuerdo que así se componía el consejo y pues era esos recuerdos lindos de Tenjo. ¿Usted recuerda qué año fue su mamá, la señora Cecilia Castro, fue alcaldesa? Ella fue alcaldesa en el año 90, del 90 al 92, porque en ese entonces el periodo constitucional para los alcaldes era de 2 años. Ella, después de Sofanor, termina su periodo y ella se postula y fue alcaldesa del 90 al 92. José Luis, su formación académica, usted es diseñador industrial. Sí, así es. ¿Cuándo descubre esa vocación por la cultura, por el tema del patrimonio? Bueno, como les contaba hace un instante, digamos que las primeras oportunidades laborales que yo tuve fue con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que fue la universidad, mi alma mater. Sí. Allá tuve la oportunidad de trabajar con la Facultad de Artes en unos proyectos, digamos, como de desarrollo de modelaje en computación, que en esa época era como algo muy innovador. Hoy en día pues se modela y se ilustra a través de medios de cómputo, pero en esa época empecé a dictar unos talleres en algunos programas para la Facultad de Artes y descubrí que tenía como un gusto por el sector educativo, y ese sector educativo me fue encaminando también al sector cultural, que van muy de la mano. Como le contaba, había trabajado con una fundación del Banco Santander que se enfocaba netamente en productos para el sector educativo, en idiomas, en formación para formadores, diplomados para los rectores, y también trabajé con una empresa que desarrollaba
proyectos de infraestructura educativa y empecé a entender mucho de las necesidades que requiere el sector educativo en tanto en un ámbito local como en un ámbito nacional. Y fui conociendo gente de la gobernación, gente del Ministerio de Cultura, y fui como encaminando mis esfuerzos y mi trabajo y mi experiencia a ese sector. Cuando llegué a la Secretaría de Educación del municipio de Tenjo, creo que fue en el 2015, Okay. Me dieron la oportunidad de dirigir, por mi experiencia, la Casa de la Cultura. Y fue un proceso de aprendizaje porque pues, la cultura no es como la vemos, que solo son los procesos formativos, sino también hay muchos aspectos en el sector muy importantes que hemos tocado acá, que es el tema del patrimonio, el tema de los eventos culturales que están en el municipio, que son de una tradición muy importante, que ya hay algunos que van en su casi edición número 30, 28, como el Festival de Teatro, los encuentros de poesía, el Festival de la Ruana y la música campesina, y entender otras dinámicas del sector que le aportan mucho al tejido social y no verla la cultura como algo recreativo, sino que realmente ahí empecé a entender que sí tiene un impacto en la comunidad y en nuestra comunidad tenjana. José, usted antes de haber estado en el municipio trabajando en lo público, usted tuvo una gran experiencia. Usted tuvo la posibilidad de salir de Colombia, vivir en Europa. ¿Qué tal fue esa experiencia? Cuéntenos un poco qué tiene de pronto Europa que no tiene Tenjo y qué lo hace usted volver a Tenjo y enamorarse de Tenjo. Bueno, estamos hablando hace muchos años, cuando no era tan común como salir del país a estudiar un idioma o algo así. Tuve la oportunidad de estar en Londres 2 años y pues para mí realmente fue una experiencia muy enriquecedora, porque pues también eso le da a uno como joven una visión global y entender un poco como las dinámicas del mundo. Perdón, pero su sede era Londres, pero usted viajó por varias ciudades, no solamente de Europa, sino también por algunas partes del mundo. Eso pues también le deja a usted como un espectro de qué pasa allá y qué puede traducirse aquí en el municipio y qué tenemos acá en el municipio que enamora a mucha gente. Sí, es cierto. Digamos que Londres es un epicentro en Europa por su ubicación geográfica. Es muy fácil viajar como hacia Europa del Este o hacia Asia o digamos hacia el occidente. Está como en el centro. Entonces también tuve la oportunidad como estudiante de ahorrar un dinero, unos recursos y viajar, como por ejemplo una experiencia muy, muy grata para mí fue viajar a Egipto, porque realmente es cerca. Claro. Ya baja usted hacia África del Norte, Egipto está ahí, es un vuelo de 3 horas. Entonces aproveché para conocer Egipto, pues las típicas ciudades en Europa, que París, Ámsterdam, alguna ciudad en España, hacia el norte del mismo Reino Unido como Escocia, que me parece un país muy bonito porque es como muy rural y tiene mucha agua y muchas montañas. Entonces fue muy enriquecedor, pero para responderle la pregunta, ¿qué realmente lo hace uno volver? Porque uno lo piensa, ¿será Sí, que me claro. quedo acá, que hay buenas Y oportunidades, muchos se quedan allá. se puede trabajar? Y hay mucha gente que se va a estudiar y ve una oportunidad para seguir estudiando y de pronto quedarse. Pero yo después, como dice el dicho, la tierrita jala. Y claro, son países muy desarrollados en temas de transporte, de movilidad, tiene, por decirlo así, programas sociales muy avanzados, porque pues no se ve el nivel de pobreza que vemos en los países latinoamericanos. Pero Tenjo tiene algo, y es que, para responderle su pregunta, es que lo hace uno volver, es sus paisajes. Definitivamente cuando uno viene de la calle 80 hacia Tenjo y empieza a tener ese contacto con las veredas, con el verde del Chacal, Sí. y ese corredor de los árboles que hay por esa recta para llegar al Gato, y empezar a ver como los pastizales, y ya ve la Peña de Huayca y ve el Majuy, como que usted se empieza a identificar y usted sabe que llegó a su casa, llegó a Tenjo, y eso es lo que realmente a mí me ha pasado. Eso es lo que a mí me jala, sus paisajes y su verde. Por ejemplo, viví en Bogotá también muchos años Sí. cuando trabajé, pero yo los fines de semana
sí o sí tenía que ir a Tenjo porque yo siempre he sentido que hay algo que me llama que yo tengo que estar en Tenjo y así ha sido toda la vida. Pude haberme quedado allá, pude haberme quedado en Bogotá, como lo ha hecho mucha gente de Sí. Tenjo, que a veces de pronto dice, ay, pero se quedan en Tenjo y allá que lo ven como... Pero Tenjo tiene una magia. Yo, por ejemplo, a través de la bicicleta que usted contaba ahorita cuando me presentaba que Que es me gusta aficionado. mucho el tema de la bicicleta, redescubrí el municipio, redescubrí Tenjo porque sí lo conocía y de niño íbamos a las cuevas, no existía el mirador, pero o sea, era como, vamos a las Una cuevas, que aventura. hay una cueva y era una aventura ir a las cuevas porque usted se mete por aquí y toda la cosa y no estaba tan construido esa parte de la montaña, sino era. José, ¿cómo cuidan el patrimonio allá en Europa? Bueno, se ve constantemente que las edificaciones las preservan mucho y constantemente le están haciendo lavados, hay como andamios que los están cuidando, les están haciendo mantenimiento. Y yo lo que entendí es que desde los colegios ellos son conscientes que el patrimonio hace parte de su historia, pero las edificaciones que no son simplemente edificios antiguos, sino los integran a la vida cotidiana y lo integran también con el tema de turismo. Entonces pienso que hay una conciencia que Colombia ha empezado a adquirirla y Tenjo puntualmente la ha empezado a Sí, adquirir. tenemos algo que se llama la Cátedra Tenjana. Ujú. Es algo como parte de la experiencia también allá en Europa de manejar su patrimonio y manejar su identidad. El manejo del patrimonio uno ve que hay voluntad y seguramente hay recursos, porque Ok. si nosotros queremos que el patrimonio se conserve y sea parte de nuestra historia y que pueda trascender a otras generaciones, pues hay que protegerla. Ok. Y como usted sabe, en Umael no solo es el patrimonio arquitectónico, sino también hay el patrimonio material, una festividad, la tradición oral, las historias que cuentan los abuelos, las historias que hay detrás de en nuestros antepasados. Entonces, la misma música. Entonces, esa conciencia en Europa sí se ve que está muy elevada. Yo no tengo una visión, digamos, eurocentrista, de decir que no, como hay gente que dice, ir a Europa es lo mejor, ir a Europa a conocer tal catedral o conocer tal edificación es muy importante. Sí, seguramente es muy importante para la historia de la humanidad, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer y copiarles un poco a ellos es eso, tener esa voluntad política, administrativa y de recursos y tener esa conciencia desde el niño, lo que usted mencionaba, la cátedra, por ejemplo, la cátedra Tenjana, Ujú. para ir haciendo conciencia en nuestros niños de qué tenemos, porque el patrimonio básicamente nos indica qué éramos y qué somos actualmente. José Luis, cuando hablamos de patrimonio, mucha gente dice edificios Ujú. y piensan que ese es solamente el patrimonio que nosotros tenemos. Entonces, ¿usted qué ha identificado qué otros patrimonios tenemos acá? Usted estaba hablando sobre las historias de nuestros abuelos. Hay muchas cosas inmateriales. Ujú. ¿Qué ve usted que podemos entonces defender más acá también dentro del territorio? Mira, hay una cosa muy importante y que no me declaro un experto en patrimonio, ni en arquitectura, ni en temas, pero, pero sí he sido juicioso en estudiar y entender un poco de lo que tenemos y lo que queremos. Hay algo muy importante y es que el patrimonio inmaterial, como lo mencionaba hace un momento, como por ejemplo la tradición oral, las Ujú. historias que se cuentan en el municipio, la misma gastronomía, la música, hacen parte de ese patrimonio material, nuestras festividades que incluso tengo cuenta con muchas festividades que hablan de lo que somos y de lo que éramos. Por Ok. ejemplo, el Festival de la Ruana y la música campesina. Entonces es muy importante que como sociedad las entendamos y empecemos a tomar decisiones para protegerlas. Eh, no está solo ese patrimonio material o el bien inmueble como lo es el templo colonial o el parque, que es un bien inmueble que va a estar ahí Sí. estático y que tenemos que proteger, sino que también está este patrimonio material, pero también hay uno más importante y muy importante que es el patrimonio ambiental. Sí. Nosotros tenemos dos serranías, que es la serranía de Huayca, La Serrana la del serranía del Mojave. Majuy, y hay una biodiversidad inmensa en estas montañas por ser subpáramo. Vamos a encontrar vegetación infinita y vamos a encontrar fauna, flora, em, que incluso estando
nosotros tan cerca de esos espacios no conocemos. Es cierto. Y también tenemos que mirar que el patrimonio puede ser traducido a desarrollo. Por ejemplo, en el sentido de las festividades, eso también es un desarrollo que puede ser intrínseco para la actividad comercial, para Así la es. actividad cultural. Viene mucha gente, reconoce lo que nosotros hacemos acá dentro de nuestro municipio. Entonces, ¿qué otras actividades? Usted ya nos estaba hablando, por ejemplo, del tema del medio ambiente. ¿Será que se pueden hacer actividades de patrimonio con referencia y de turismo con referencia al medio ambiente? Sí, efectivamente un patrimonio bien cuidado se va a ligar directamente con el sector turismo, como lo hacen, como hablamos ahorita en Europa o seguramente en otros municipios acá en Colombia. Por ejemplo, el eje cafetero, digamos que como estrategia de juntar el patrimonio con el turismo, tiene estrategias muy claras y yo creo que en temas de desarrollo, si miramos patrimonio y desarrollo, Sí. creo que va por donde usted lo indica, es un patrimonio bien conservado, Sí. con unas políticas claras en temas de difusión, de conservación, de inversión. Eso indiscutiblemente va a generar un turismo, sea como sea que lo enfoque el municipio. Ok. Eso me parece muy interesante el enfoque. Histórico, arqueológico, religioso, incluso vea que hay algo muy importante y es que se han perdido mucho las casas pajizas y eso hace Sí. parte de nuestro patrimonio no solo arquitectónico ni material, sino también habla del patrimonio inmaterial porque esas casas pajizas cuentan cómo vivían nuestros antepasados y se han ido perdiendo, Y de por quedan sí, muy pocas. de por sí Seguramente hay algunos municipios que le apuntan mucho a esa conservación, por ejemplo Barichara, Villa de Leyva, y que tienen el PEM. Nosotros también tenemos PEM y no lo sí. hemos sabido manejar de una manera adecuada. Nosotros tenemos el PEM que digamos que yo sé que muchos de los tenjanos lo hemos oído ¿Qué es el PEM? eso es como un ladrillo que, que a veces sabemos, no entendemos qué es lo que hace. ¿Qué traduce el Pero PEM, por ejemplo? las siglas PEM son Plan Especial de Manejo y Protección. Ok. Y este Plan Especial de Manejo y Protección lo diseña y lo implementa el Ministerio de Cultura, como lo ha hecho en otros municipios que usted menciona, Barichara, en Villa de Leyva, Monpós. en Mompox, que son herramientas de gestión del patrimonio arquitectónico para preservarlo, conservarlo Ok. y que las futuras generaciones también puedan disfrutarlo. ¿Qué beneficios puede traer tener PEM, por ejemplo, acá en Tenjo? Al tener esa declaratoria, porque Tenjo no es bien de interés cultural de Tenjo o de Cundinamarca, sino el ministerio lo declara bien interés cultural de la nación. Ok. Algunas edificaciones como lo es el Templo Colonial pasa a ser un monumento nacional como en el 93. Hoy en día se llaman bien de interés cultural y lo mismo, el parque principal es bien de interés cultural de la nación junto con un conjunto de edificaciones que están alrededor del parque. Ok. Pero ese plan va más allá en temas urbanísticos de proteger algunas casas que cuentan la historia de nuestra tradición campesina y de la tradición tenjana, y tiene unas normativas que son, digamos, ya más De mayor jerarquía. de mayor entendimiento para las personas que entienden el tema de urbanismo y arquitectónico, pero básicamente es una herramienta de gestión del patrimonio en este tipo de bienes. Ahora bien, dentro del PEMA hay otros tipos de proyectos a corto, mediano y largo plazo en temas de difusión del patrimonio, de lo que estamos hablando, no solo el patrimonio arquitectónico, que a veces pensamos que el patrimonio solo son edificaciones antiguas, sino también unos proyectos de difusión, unos proyectos de urbanismo, junto con temas de zonas verdes, como lo es, hay un proyecto que se llama Tenjo Ciudad Jardín y otro que se llama el eje ambiental, que es toda la carrera segunda, y eso lleva unas alamedas, unos espacios públicos amplios, zonas verdes, obviamente con árboles nativos, y son proyectos que en casi 16 años que tiene esta herramienta no se han logrado implementar. Es que hay muy pocos los que entienden lo que es el PEM. Exacto. Y cómo es el impacto para las dinámicas, una del municipio y para el impacto para los que tienen el predio o tienen ese bien.
que la verdad, Exactamente. al no entenderlo, pues chocan. Entonces es bueno hablar de este tema. Sí, a veces realmente los propietarios, de pronto, si hablamos de niveles de conservación, uno, dos o tres dentro de ese plan de manejo, los propietarios de pronto ven esto como una carga, pero no, realmente no lo sé actualmente, pero yo pensaría que eso les trae un beneficio porque van a tener seguramente unos beneficios en temas Exenciones. tributarios, exenciones de impuestos, y yo creo que a eso debería apuntarle. Pero más allá de eso, también el tenjano de ser consciente que la casa que tiene hace parte de nuestra historia que debemos preservar, proteger y conservar. Y que no se puede a la ligera decir la quiero derrumbar porque quiero aprovechar el espacio y hacer una casa mucho más grande. Pero eso, digamos que es un trabajo que de a poco tenemos que ir haciendo los gestores, la misma administración, el instituto, de que seamos conscientes de que esto hace parte de nuestra historia y que debemos protegerlo porque no tenemos otra opción. Em, Sí, sí, pues eso sería, digamos que entenderlo. Ahorita estamos en la construcción de un POT, entonces sería muy bueno mirar cómo impacta ese PEM positivamente, porque hay un choque intrínseco que la gente no lo traduce. Entonces volvemos al mismo tema, por ejemplo, las zonas de ladera, cómo se está afectando muchas cosas de nuestro patrimonio ambiental por una construcción de pronto que no es sostenible ni está acorde a lo que nosotros queremos construir, por ejemplo, en un POT enfocado a un turismo sostenible, que no sea un turismo depredador, que sea algo que aporte y que de verdad siga enamorando a las personas a venir a Tenjo. Porque sabemos que uno de los músculos y de los motores de desarrollo es el turismo y a lo que va a apuntar Tenjo, porque ya digamos que la parte agropecuaria se ha venido disminuyendo, el tema, por ejemplo, de la cercanía con Bogotá nos está impactando, el tema de la ruta gastronómica, mucha gente viene a conocer a Tenjo, pero tenemos que mirar cómo proteger nuestro patrimonio, ¿cierto? Entonces, ¿usted cómo ve en la construcción del POT que se puede incidir a seguir resguardando el patrimonio aquí de nuestro municipio? pues yo creo que el reto de la administración ahorita que está formulando un nuevo POT debe entender que el Plan Especial de Manejo de Protección lo crea el Ministerio de Cultura y es una herramienta de superior jerarquía. Es decir, que el PEN va por encima del POT. Entonces el reto es que la administración sepa cómo sincronizar estas dos herramientas y que no lo vea como algo que le está impidiendo su desarrollo, sino lo que debe hacer es una sincronización de estas dos herramientas. ¿Es posible, por ejemplo, crecer y preservar el patrimonio? Porque Tenjo Sí, está creciendo. mire, había un amigo que trabaja en la dirección de patrimonio y me decía, mire, es que los planes especiales de manejo y protección no quieren congelar el tiempo, que es lo que la gente piensa. Ok. Se quieren congelar el tiempo y que todo quede intacto, no, es buscar cómo el desarrollo se genere de una manera sostenible sin que afecte el patrimonio, y lo insisto, porque el patrimonio, palabras más, palabras menos, hace parte de nuestra historia y cuenta una historia de lo que somos. Necesitamos saber y conectar y saber qué es lo que somos, y precisamente el PEM busca eso como herramienta. Entonces hay que buscar un balance entre preservar el patrimonio y un desarrollo que sea sostenible. Le voy a poner un ejemplo y esto lo digo yo, no soy arquitecto, pero por ejemplo, si tenemos en una calle de Tenjo dos casas que tienen un nivel de protección, que cuentan una historia de nuestro municipio, que hacen parte de nuestro patrimonio arquitectónico, yo en medio de esas casas no voy a hacer Edificación una alta. edificación que no corresponde a la lectura ni a las dinámicas estéticas que tiene el municipio. Entonces pienso que sí es importante que existan estas herramientas y que no lo veamos como un impedimento o algo que nos bloquea el desarrollo, sino tenemos que buscar las maneras de cómo estas dos herramientas... eh, Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante lo que hicieron con la casa de la familia Asa, que hoy en día es Eureka.
cómo pudieron preservar esa casa para volverla una casa comercial, pero manteniendo su estética cultural, su tema arquitectónico interno, porque conservaron el mismo piso y las mesas, todo. A mí me parece algo súper bien desarrollado, enfocado a manejar bien el concepto del PEM. Yo creo que ese es un ejemplo interesante y es Sí. que hay desarrollo dentro de una edificación que se debe proteger, Sí. no se modificó, se conserva la casa, parte de sus elementos arquitectónicos. Incluso yo hablando con don Germán me contaba que los arquitectos hoy en día lo que hacen es quitar parte del cielo raso para que la gente pueda también entender un poco cómo era la construcción. Entonces, si usted llega a una parte de Sí, esa para ver ese edificación, techo a veces hasta ahumado. se ve el techo ahumado, Ahumado, seguramente las cocinas, cocinas de leña. leña. Entonces se ve que están los travesaños en madera amarrados, eran amarrados con una soga y entonces en guadua y los muros, si eran ladrillos de adobe, se ve en adobe, si era tapia pisada. Entonces eso me parece que es importante porque se conserva, Sí. hay un crecimiento y un desarrollo económico a través de una exacto. edificación, pero el propietario lo que está haciendo es apalancándose con una herramienta de conservación, Sí. pero que también es atractivo para las personas que visitan este Pasó lugar. con algunas casas en el parque, la casa de la Casa Alta, que hoy en día es Cángaro, pasó por ejemplo con Achúa, pasó con La Casona, que han conservado como esa estética, que son casas también no son muy antiguas, casas de los 30, de los 40, Ujú. pero que han venido transformándose por dinámicas comerciales, pero que tratan de tener ese ambiente del Tenjo que nosotros conocimos de niños y que hoy en día, pues lo que usted dice, sirven para un desarrollo comercial y a veces es lo que más enamora del pueblo. La gente viene y primero lo que dicen es, uy, qué belleza, estuve en un restaurante, estuve en un sitio que conserva y que me comí una muy buena carne, comí un delicioso postre, lo que pasa con también la esquina de Don Manuelito Leaño. Ujú. O sea, yo creo que el reto está, esos son buenos ejemplos y el reto está en que las administraciones entiendan esa herramienta y sus profesionales en arquitectura, en conservación, en urbanismo, la implementen para que precisamente no choque ese desarrollo ni urbanístico ni de crecimiento económico y tratemos de dinamizar y conservar, que me parece muy importante esas edificaciones que usted está mencionando, que hoy en día son tal cual las conocimos cuando éramos niños, que hoy tienen otras dinámicas, pero que sí tienen sus propietarios una obligación de preservar. Sí, y ven ese potencial en esas casas, Y, ven un gran y potencial. realmente viéndolo ya un tema regional, pues que yo creo que Tenjo se ha posicionado como un municipio que dentro del casco urbano ofrece eso, una arquitectura muy bonita con unas dinámicas comerciales como la Casa Chitasuga, por ejemplo, que ha sido apropiada por los mismos artesanos. Entonces usted entra a una casa Sí, señor. 100% tradicional en su arquitectura y en con su techo pajizo y poder entrar y conocerla y encontrar otras dinámicas que también hacen parte del patrimonio inmaterial, que son los saberes y las... espere que se me fue Las la palabra. tradiciones. Sí, pero la escuela, las artes, Las artes. las artes y los oficios los va a encontrar usted en la Casa Chitasuga y entonces es como que se integra todo, un tema de desarrollo económico, un tema de patrimonio y un tema netamente cultural con las artes y los oficios del municipio. Es cierto, yo creo que las administraciones tienen una obligación de tener unas decisiones acertadas conforme al PEM para ahorita la adopción del plan de ordenamiento territorial. ¿Usted ha tenido la posibilidad de estar en las mesas de participación ahorita diagnósticas de ese plan de ordenamiento territorial que está haciendo actualmente la administración municipal? Sí, yo he tenido la oportunidad de participar en dos de las mesas del plan de ordenamiento territorial. Incluso el martes que viene van a ser la del sector patrimonio y Ok. cultura, porque en la construcción de un plan de ordenamiento territorial, él tiene unas determinantes por niveles. Sí, la primera Ok. determinante es el tema medio ambiente, la segunda creo que es el tema de seguridad alimentaria
Y la tercera es el patrimonio cultural. Por ende, tenemos una mesa sectorial exclusiva, por eso invito a todos los gestores culturales, artistas, expertos en patrimonio, arqueólogos si hay en el municipio, antropólogos, artistas, que participen en esta mesa y demos nuestras opiniones y puntos de vista en cuanto a cómo queremos ver a Tenjo en un futuro. Y nosotros también, mi labor, lo que he hecho es recordarle a la administración, no ser ni una oposición ni una carga, sino recordarle todo el tiempo a la administración que existe esta herramienta, que busque la manera con su equipo profesional, que yo sé que tiene un muy buen equipo, cómo integrar estas herramientas, cómo articularlas para que no se vea en riesgo nuestro patrimonio arquitectónico, nuestro patrimonio material, inmaterial y todo lo que tenemos acá. Una visión de José Luis para un Tenjo hacia el 2040, que son decisiones más o menos que nosotros tenemos que tomar ahorita con ese plan de ordenamiento territorial. ¿Qué se debe conservar? ¿Qué podemos mejorar? Bueno, le voy a contar una experiencia a usted, Numael, muy bonita, y es que como hemos estado todos los tenjanos muy inquietos y muy participativos en el tema del POT, y hemos entendido que esa es la carta de navegación en términos de usos del suelo y lo que queremos en un Tenjo al 2040, llamémoslo así. Yo trabajo con el Ministerio de Cultura un programa que se llama Artes para la Paz, y aproveché para hacer con unos chicos de la escuela de Santa Cruz un ejercicio prospectivo como el que usted me está preguntando. Hicimos un ejercicio de escrituras creativas donde le preguntamos a los niños, digamos, es porque yo tengo claro qué quiero de Tenjo, pero me interesaba saber qué quieren los niños y estas futuras generaciones. Entonces una primera pregunta era, ¿qué existe hoy en Tenjo? ¿Qué existe hoy? Entonces los niños respondían, hoy existe el Parque de Tenjo, hoy existe mi escuela de Santa Cruz, hoy existe la montaña del Majuy, hoy existe el polideportivo donde juego, hoy existe tal tienda en el casco urbano. Listo, y a partir de eso yo les preguntaba, bueno, ¿qué les gustaría proteger? Entonces ellos entendían qué existe hoy y qué está en riesgo para ellos, en términos generales. Y mire que esa experiencia es muy bella porque de los 30 niños con los que hicimos el ejercicio, todos hablaban del tema de lo que estaba en riesgo, era el tema del medio ambiente. Algunos ponían el agua, otros ponían las montañas, ellos de manera colectiva, de manera individual, pero al unísono entendieron que hay un problema de que el medio ambiente está en riesgo. Y una pregunta era, o un tercer ejercicio era, hagamos unas cartas para el futuro, se llamaba el ejercicio realmente. Y era poder entender los niños qué le quieren escribir a personas en 20, 30, 40 años. Y la mayoría, ya socializando con los niños el ejercicio, porque podían ilustrar, podían escribir, podían dibujar, escribían: conserva el agua, protege el aire, protege el municipio, cuida la iglesia, cuida el parque, cuida los árboles. Entonces, para responderle esta pregunta, y es que yo me identifiqué con los chicos, es que lo que debemos proteger es el tema ambiental aquí en el municipio. Con estas serranías, tenemos un distrito de manejo integrado, tenemos un montón de herramientas que yo sé que nos van a ayudar a proteger, pero lo que sí tenemos que hacer es proteger el medio ambiente en el municipio. José Luis, un mensaje para las personas que están trabajando sobre el tema de patrimonio aquí dentro del municipio, para la administración municipal, para las personas que nos siguen a través de este podcast. Bueno, mi mensaje para las personas que trabajan en este lindo sector es que sigamos unidos, porque nuestro objetivo único es trabajar por el bien del municipio. Nosotros somos, como sector cultural, un eje muy importante en la construcción de sociedad y de comunidad en este municipio. Los invito a que se acerquen, cualquier duda que tengan, yo con mucho gusto, yo tengo mucha información, mucha documentación, proyectos de acuerdo, declaratorias,
cosas que no entiendan, podemos acercarnos y podemos dialogar y discutir y entender un poco más para qué son estas herramientas. Tengo una amiga muy querida que es experta en temas de patrimonio por su maestría y su quehacer, es ingeniera, arquitecta y conoce mucho sobre el tema de conservación en patrimonio. Luis vive acá en el territorio. Ella es de aquí de Tenjo, se llama Elizabeth Acero. Entonces hemos creado un grupo que se llama Amigos del Patrimonio y queremos hacer unas reuniones y conversatorios respecto a temas de patrimonio y que la gente no sienta que eso es como un ladrillo, son cosas muy técnicas, sino que tenemos todos que apropiarnos del patrimonio y de todas estas herramientas para que las logramos entender y las podamos poner en práctica. Bueno, el patrimonio no es solo esto que nosotros heredamos, sino es lo que nosotros queremos conservar y transmitir a las nuevas generaciones. Yo le quiero agradecer mucho a José Luis que nos haya permitido hablar sobre su historia, hablar de lo que usted ha desarrollado en esta parte de cultura y patrimonio acá dentro del municipio. Los espacios son cortos. También quiero darle las gracias a todas las personas que nos siguen, que vieron ese primer episodio. Tenemos muchas cosas por mejorar, nosotros aquí lo hacemos de una manera muy informal, no soy periodista, pero sí quiero, digamos que con esto, construir territorio, hablar de historias, hablar de toda la problemática que nosotros tenemos acá dentro del municipio y lo que podemos aportar para que sigamos viviendo en ese Tenjo que enamora. Muchas gracias, José Luis. Bueno, Numael, muchas gracias y siga adelante con su programa, que me parece muy interesante que los tenjanos conozcamos las historias detrás de cada personaje que hay en este municipio. No se les olvide ver este episodio a través de YouTube. Nuestro canal se llama Tenjo con Numa Podcast. También pueden seguir mis redes sociales personales, @Numael González Alguero, y escribirnos qué quieren ver, qué quiere que temas que tengamos acá dentro de estos podcasts, a quienes quieren ver invitados y si ustedes también quieren participar en algún episodio de este podcast. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.